Hola, soy Karen González y hoy vamos a hablar sobre las claves de la argumentación y para esto también tenemos el libro de El sabor de un hombre. 1000 años más tarde. Tenemos que tener claro que hay variedad argumentativa y que la argumentación es un texto que tiene como fin persuadir al destinatario del asunto que se está tratando o bien sea convencerlo de la falsedad o de la veracidad del mismo. Es decir, acá podemos hacer referencia al libro del sabor de un hombre, ya que este libro es totalmente argumentativo y este libro también nos expresa en muchas partes la argumentación y el poder de convencimiento que tiene en algunas premisas que da y cómo al leer este libro se puede transportar hacia el momento o hacia el hecho en el que se está narrando. ¿Alguna vez has tenido la necesidad de convencer a alguien para que haga algo que tú deseas? Seguro que sí. Te invito a conocer conmigo el fino arte del convencimiento. Cuando queremos persuadir a alguien recurrimos a argumentar, es decir, dar razones para defender una idea o punto de vista. Todo parte de tener en claro el tema, por ejemplo, la necesidad de mantener el distanciamiento social para combatir la infección del nuevo coronavirus. Respecto a eso, tú puedes tener una postura o tesis, o sea, tu opinión. Estar a favor, estar en contra o tener tu propia manera de ver el problema. Supongamos que estás a favor de mantener la distancia social para combatir la pandemia del nuevo coronavirus. En tal caso, esa es tu postura frente al problema. Si te interesa defender ese punto de vista, es hora de argumentar, de presentar ideas e información que confirme o demuestre que estás. En las claves de la argumentación, el primer capítulo nos habla sobre la composición de un argumento. En esta parte del libro, al inicio, nos habla de Holmes, el cual nos da dos premisas. La primera es la explícita y la segunda es el hecho general acerca de algo. En esta parte también nos habla de que debemos saber la definición sobre lo que es una premisa y lo que es una conclusión. Las premisas son las razones que se ofrecen como fundamento o apoyo para que las personas puedan entender y aceptar racionalmente una conclusión. Y la conclusión parte de las premisas. Por eso también nos indica de que debemos presentar ideas naturales, que estas sean expuestas primero las premisas y luego las conclusiones para que así pueda llegar la información a nuestros destinatarios mucho más fácil. También tener en cuenta que hay que partir de premisas fiables. Es decir, que si nuestra premisa es débil, por ende nuestra conclusión también lo será. También nos habla de usar un lenguaje concreto, un lenguaje específico y un lenguaje definido. Es decir, que hay que evitar los términos vagos y abstractos para que nuestra información, nuestra exposición no se confunda y llegue de manera más acertada para nuestros destinatarios. También se habla de que hay que tener un lenguaje, que hay que evitar un lenguaje emotivo. Es decir, que las ideas que se exponen o que se están dando eviten el lenguaje emotivo, que éste pueda influir en aquellas. En este apartado también nos habla de que debemos tener en cuenta y usar términos consistentes, que para cada idea que se tenga se debe usar un conjunto de términos. También usar un único significado para cada uno. En el segundo capítulo se habla sobre la argumentación mediante ejemplos. La argumentación mediante ejemplos ofrece uno o más ejemplos específicos, los cuales nos permiten tener un apoyo o una ilustración de lo que estamos exponiendo. ¿Hay que tener más de un ejemplo? No necesariamente. Con un ejemplo que sea concreto, que sea objetivo y que sea muy claro, podemos llegar a tener la ilustración que queremos acerca de lo que estamos hablando y no necesariamente se tiene que volver redundante con muchos ejemplos que hagan perder la idea de nuestro tema. Es decir,
que con más ejemplos se hace redundante y complejo a la hora de exponer y de dar a conocer nuestro tema. La información de trasfondo es crucial, ya que ésta nos permite, a través de la información de trasfondo, evaluar un conjunto de ejemplos, los cuales, como anteriormente lo decía, hacen que la ilustración de nuestro tema o de nuestra exposición sea mucho más concisa y mucho más concreta con nuestros destinatarios. En el tercer capítulo nos hablan sobre argumentos por analogía. Estos, en vez de multiplicar los ejemplos para apoyar una generalización, discurren de un caso específico a otro ejemplo. La analogía requiere de un ejemplo similar de una manera relevante. Analogía es una comparación en la que una idea o una cosa se compara con otra cosa diferente pero que comparte algunas características o elementos. En el cuarto capítulo de las claves de la argumentación se habla de los argumentos de autoridad. Estos se utilizan para brindar información y veracidad al texto, ya que estos citan determinadas fuentes de autoría. Se debe tener en cuenta que las fuentes deben ser verídicas, que éstas deben de estar bien informadas, no deben de ser imparciales, es decir, que deben de buscarse de información verídica, la cual se comprueben las fuentes, y no debe de tener ataques personales que descalifiquen las fuentes que se están exponiendo. Para continuar, vamos a hablar sobre el libro El sabor de un hombre. Para hacer énfasis en su portada, si observamos, aquí ya nos está argumentando y nos está diciendo algo con la portada. Es decir, aparece una mujer desnuda con un cuchillo en su mano y su título es El sabor de un hombre. Es decir, que acá ya nos está argumentando y nos está llevando a un pensamiento de lo que es esta lectura, de lo que puede llegar a tener este libro. Cuando yo no lo había leído, llegué a pensar que el libro se trataba de un asesinato acerca de una mujer o algo parecido. Luego de leerlo entendí el porqué de la portada, el porqué de ella con un cuchillo en su mano y el porqué de ella desnuda. Bueno, vamos a hablar de quién era Teresa. Teresa era una estudiante de literatura inglesa, obsesionada con la limpieza, obsesionada con tener todo siempre muy limpio, y gastaba un montón de dinero comprando cosas para asear y tener siempre limpia su espacio. También se obsesionó con su amante, el amante muerto. Es aquí donde hay una premisa, y es en el cual ella habla en una parte del texto cuando dice que ella se observa las fotos de él y aprecia su rostro, su cuerpo durante varias horas, y es acá donde está su obsesión hacia él, su obsesión hacia su amante, y de la locura en que ella empezó a vivir por sentirse tan atraída y sentir que esa persona era tan indispensable. La llevó a tener una crisis de rabia y de impotencia, la cual la llevó a cometer un acto de que ella matara y comiera de su amante. Es allí donde Teresa expresa en una premisa corta la manera en que se sentía y la manera en que ella veía las cosas, y expresa Teresa: la manera en que mi amante y yo habíamos quedado ligados, la manera en que nuestros seres se habían compenetrado, la manera en que por fin nos habíamos convertido en uno. Es acá donde Teresa expresa, a partir de esta premisa, de cómo a través de lo que ella había hecho
sentía que ella era uno con su amante. En el libro también podemos observar cómo de manera escalofriante y erótica se describía cada hecho y cada situación que sucedía y cómo Teresa nos transportaba a cada parte del libro. También observamos cómo la comunicación es tan importante, ya que lo que para mí tal vez estaba bien, para la otra persona no. Es decir, en una premisa del libro expresa Teresa que es magnificante la gula en que ella tenía y veía las cosas. Expresó en una premisa: mis dedos se derriten en su boca y se convertirán en comida, deleitándose por la garganta que tragaba con glotonería, y es aquí el placer fisiológico. Observamos cómo de manera glotona, de manera golosa, Teresa veía a su amante y cómo ella misma había creado esa obsesión por él a tal punto de llegar a cometer ese acto. Cuando Teresa tragó a José, ella afirmó que el amor otorga un poder absoluto sobre el ser humano. Es decir, que cuando Teresa se comió a José de manera caníbal, ella sintió que era transportada hacia el ser de él. Es decir, que ellos se habían convertido, como lo había dicho anteriormente, en uno solo. Y cómo esto le había poseído a ella, le había brindado a ella ese placer de poder absoluto, ese convencimiento que ella tenía a través de lo que había hecho. Como ella, después de todo lo que ha pasado, se había olvidado de todo porque estaba viajando a Varsovia y en Nueva York había cometido el asesinato, y como ella pensaba que pasaba mucho tiempo, pero en sí habían pasado tan solo 4 días en los cuales ella quería olvidar todo y dejar todo menos la conciencia de la presencia de José en ella. En su mente estaban las imágenes de cómo ella había cometido ese acto, de cómo ella había comido de José, y en una parte expuso una premisa en la cual dice: y eso duele todavía, y duele, pero el dolor se evaporará con el tiempo, exactamente igual que el olor. De esta manera, Teresa expuso que con el tiempo se olvidaría de su dolor, de que no tendría físicamente a José, pero sí vivía dentro de ella. De manera que con el libro Las claves de la argumentación y los 4 capítulos expuestos al principio, podemos observar cómo este libro de manera muy extensa argumenta y da premisas y conclusiones acerca de lo que sucedía, acerca de lo que pasaba, acerca de que cada parte iba en una línea en la cual se argumentaba de manera objetiva, de manera muy precisa, todo lo que sucedía, y cómo antes de leerlo con la portada ya nos estaba argumentando algo, porque la argumentación va más allá de leer un texto. Nosotros argumentamos todo el tiempo estamos argumentando el por qué me gusta esto, el por qué no, lo que
las claves de la argumentación nos están exponiendo y cómo este libro es totalmente argumentativo y cómo este libro nos transporta a cada situación.